Alguien me dijo, después de los anuncios, que hay una flor aquí en honor a un bebé que ha nacido, Nicole Glasson, en marzo 13, el lunes. Y este es un nombre que me encanta. Y vamos a darle la bienvenida y a regocijarnos con los padres. Como muchos saben, algunos de nosotros fuimos este fin de semana a la conferencia de pastores en California de nuestra iglesia y fue un tiempo de mucho ánimo, no simplemente por lo que escuchamos, es unos mensajes de mucha edificación, las pláticas que tuvimos, pudimos platicar con otros pastores de diferentes partes del mundo, literalmente. Un pastor que estaba con nosotros en el hotel, aparecía y desaparecía y pensamos que era un ángel en verdad. Pero el tiempo que tuvimos para platicar con las personas y con los miembros de mi iglesia, y pienso que el Señor nos ha dado una gran bendición el llevar 25 hombres a la conferencia. Ahora están aquí y piensen en esto. Si tú perdiste una hora, nosotros perdimos 3 horas. Tuvimos un tiempo muy edificante y les animo a que piensen todo lo que escuchamos allá y lo que han visto ustedes. Por favor, oren por la iglesia allá en California. Ustedes saben que el pastor John MacArthur no pudo estar a causa de situaciones de salud. Ha estado en el hospital por algunas semanas y él dice que está al final de su carrera. Él lo admite. No sabemos por cuánto tiempo estará con vida. A él le gustaría recuperarse, pero su tiempo va a terminar en algún momento, lo que significa que está pasando la responsabilidad a muchos. Y oremos por la iglesia, nuestra amada hermana iglesia, Grace Community Church. Piensen en lo que el Señor ha hecho aquí. Si nosotros vemos de dónde viene todo y básicamente viene del ministerio de Pastor John MacArthur, oren por él, que el Señor lo mantenga, que el Señor levante las personas adecuadas. No quería ver a mi esposa porque está llorando y me hace a mí también llorar. Es un hombre muy, muy humilde. Yo trabajé con él y al final del día esto nos recuerda que no es acerca de John MacArthur o su gloria, sino la gloria del Señor Jesucristo, y Él es el que construye su iglesia, y eso es lo que estamos haciendo aquí en San Antonio. Por favor, oren por Él para que la exposición fiel de la palabra siga adelante en los púlpitos alrededor del mundo, a través también de los misioneros. Y pudimos platicar con casi todos nuestros misioneros y tuvimos un gran tiempo y apreciamos mucho sus oraciones. Bueno, esta mañana vamos a detenernos una semana más del libro de Lucas. Vamos a ir a algo más fun- del fundamento y vamos a ir hasta Génesis. Por favor, abre tu Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Como ustedes saben, Génesis es el libro de los comienzos. Génesis es el libro donde todo comienza, animales, plantas, el hombre, la mujer, como leímos nosotros también, la institución del matrimonio comienza aquí en Génesis. Todo comienza aquí, desde el capítulo 1, el capítulo 2, y ese inicio fue perfecto. Génesis 1:1 comienza con el relato de cómo se creó el paraíso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo estuvo activamente obrando en cada día, y al final
de cada día. Se dice que Dios dijo que era bueno y nosotros al final leemos que era muy bueno, era bueno. Y esto nos muestra lo que Dios ha creado, lo que Dios hace es perfecto. Y por supuesto, ahora es difícil imaginarnos esa perfección. Experimentamos cosas buenas en la vida, pero no algo perfecto. No sé qué es comerse una fruta perfecta y y comerla con un paladar perfecto. No lo sabemos, pero Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos disfrutaron de la perfección. Y es porque estaban en un estado de perfección. Ahora estamos nosotros, ellos estaban rodeados de perfección, pero ellos tenían sobre todas las cosas una relación perfecta con Dios. La satisfacción no venía de la creación, sino del Creador. Una relación estrecha con el Señor perfecta. Esa era la satisfacción principal de ellos. Y aunque tenían todo esto en perfección, es difícil imaginar cómo experimentar todo esto y que no sabemos cuánto tiempo después, en el capítulo 3 pierden esto. Los primeros capítulos, capítulo 1 es cómo se crea el paraíso y el tercero es cómo se pierde. Y esto es el fundamento del Evangelio. Déjame leer el contexto, Génesis capítulo 1 y vamos a ver cómo se creó todo. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fue en ese momento cuando el mundo entero quedó sumido en el pecado y la obscuridad, cuando se perdió toda la perfección. Allen Ross dice, mientras que Adán y Eva tenían vida, ahora tenían muerte, donde tenían placer, ahora tenían dolor. Mientras que solo conocían una conciencia limpia, ahora la tenían contaminada, donde una vez hubo abundancia, ahora solo escasa provisión con el sudor de su frente, donde una vez hubo perfecta armonía con Dios entre sí, ahora solo separación y conflictos. No puedo imaginar que jamás haya existido en la tierra un sentimiento más repugnante que el que sintieron Adán y Eva aquel día que cayeron en pecado. Haber tenido algo y luego perderlo es realmente el colmo del dolor humano y ese dolor aumenta cuando algo de mucho valor se pierde y nosotros sabemos esto, entendemos esto porque trabajamos en algo fuertemente y lo atesoramos y de repente lo perdemos, o a lo mejor un ser amado muere, tenemos cosas valiosas, las perdemos y eso causa mucho dolor. A diferentes grados nos da una idea de lo que pasaron, el sentimiento de la pérdida.
Y es que el valor de esas cosas, el pensar que teníamos algo valioso y ahora ya no está, duele mucho. Sabemos que en mayor o menor medida el dolor viene. Nosotros vemos algo de esto en la reacción de David cuando se da cuenta que su hijo muere. Segunda de Samuel 18:33, nosotros leemos que el rey tembló y subió a su cuarto y lloró y dijo, oh hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar tuyo, Absalón, hijo mío, hijo mío. No podía recuperarlo. Él lloró porque en este caso era el resultado de su propio pecado. Lloró porque no había absolutamente nada que pudiera hacer para solucionar. Esas eran las consecuencias de su pecado. Había perdido a su hijo para siempre. Y esto sucede con Adán y Eva en alguna proporción también. Tenían perfección. La saborearon. Caminaron con Dios en una relación perfecta. Ahora, a causa de su pecado, todo se perdió. El recuerdo de ese gozo del paraíso era solo eso, un recuerdo. Ahora nunca va a ser una realidad. Y esto nos recuerda que nuestras decisiones no se pueden deshacer. No podemos regresar el tiempo atrás y las consecuencias nunca se van. Eh, Esto es algo complejo porque sabemos que Dios enviaría a su Hijo a buscar y salvar y restaurar lo que se había perdido, pero Adán y Eva en ese día no lo sabían, que Dios es misericordioso y perdonador, lleno de gracia, que vendría a buscarlos. Pero en el caso de Adán y Eva, no tenían ni idea de todo este plan de redención. Y nosotros debemos de estudiar esta historia con eso en mente, de que ellos no sabían el impacto de lo que iba a suceder y lo que iba a hacer Dios. Y por eso vamos a ver nosotros dos fundamentos que nosotros debemos de tener presentes siempre. La primera verdad que vemos nosotros en los versículos del 7 al 13 de este capítulo es que yo soy un pecador arruinado. Yo soy un pecador arruinado. Mira versículo 7 lo que nos dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera decidido dejar que las cosas siguieran su propio curso? Es fácil imaginarnos, ¿verdad? Cuando pecas, especialmente como un incrédulo, y nadie se da cuenta, tú continúas pecando. Y mientras tú continúas pecando, ese pecado se hace cada vez más oscuro, más oscuro. Y eso es lo que hubiera sucedido aquí también. Ellos hubieran caído cada vez más profundo en su pecado y ellos simplemente hubieran seguido haciendo aquello que les trae bien. Hay otra manzana, otro fruto. No hay confrontación de nuestro Creador, entonces hay que seguirle. Y quizá el pecado no es tan malo. A lo mejor él quiso decir otra cosa, a lo mejor ni está aquí. Estoy seguro que ese hubiera sido el camino que hubieran seguido y
Yo lo sé porque sin la intervención divina, este es el camino que se sigue. En lugar de buscar la provisión de Dios, el perdón de Dios, tú sigues en tu pecado. Tú caminas lejos de Dios y te alejas más en lugar de confesar tu pecado y buscarle a Él. Y empiezas a hacer muchas excusas. Todas estas cosas nosotros las vemos desde el inicio. Lo vemos como un mapa. Ve simplemente lo que hacen los incrédulos cuando están en el camino del pecado. Mira otra vez. Aquí hay tres respuestas que ellos hicieron a causa de su pecado y son respuestas incorrectas. La primera respuesta es que ellos intentaron de cubrirse. Ellos tratan de trabajar con su pecado. Sus ojos ahora están abiertos, ahora se ven de una manera diferente, ahora saben lo que antes no sabían, ya están desnudos, lo saben y ahora ellos tienen vergüenza. Los ojos de ellos están abiertos. Esto es algo interesante porque no quiere decir que ellos eran ciegos o que caminaban con los ojos cerrados. Ellos se vieron a Dios, vieron lo que Dios creó, vieron a los animales, vieron las diferencias, pero ahora sus ojos se han abierto. ¿Qué es lo que ven ahora? Ellos ven pecado, vergüenza, miseria, obscuridad. Ahora se sienten mal de todo eso. Ahora las emociones, los sentimientos han llegado y tienen vergüenza porque están desnudos, están expuestos. Por primera vez, ellos se sintieron inseguros, culpables, con miedo hacia el Señor. ¿Qué es lo que hacen en respuesta a estos sentimientos y emociones que son nuevas para ellos? Mira, ven ahí hojas de higuero y ellos se hacen ropas. Es una habilidad nueva, una habilidad que obtuvieron rápidamente. Ellos se convirtieron en maestros para cubrir su pecado. Quieren borrar la historia, cambian la conversación, hablan de algo más, mienten, se engañan. Ah, lo mejor, simplemente ignoran todo esto, que nadie lo vea y supongo que en este momento algunos de ustedes están haciendo lo mismo. De alguna forma funciona. Tú puedes cubrir tu pecado y nadie se va a dar cuenta, pero lo que vemos nosotros aquí, claro, muy claro, es que Dios sabe acerca de tu pecado. El Señor lo sabe acerca de lo que ha sucedido. A lo mejor tus padres no lo saben, o tus amigos de la iglesia no lo saben, o los miembros de la iglesia no lo saben, a lo mejor tus compañeros de trabajo, pero, ¿sabes? Dios lo sabe. Adán ahora está cubierto, Eva está cubierta, Dios parece que no está alrededor, a lo mejor, todo está bien. Esto es lo que debieron pensar hasta que de repente el jardín comenzó a llenarse de luz y nuevamente los hizo sentir expuestos. Este fue el momento en que llegó Dios. Y que por cierto, este va a ser un momento similar que cada uno de nosotros vamos a enfrentar cuando estemos delante de su presencia. En aquel día no va a haber nada en lo cual nos podamos ocultar, no va a haber segundas oportunidades. Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué era ese sonido?
Es interesante que aquí dice, no que vieron a Dios, sino que lo escucharon caminando. ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Qué están escuchando ellos? Algo, algo captó su atención. Dios viene hacia ellos y empiezan ellos a temblar. Este es un cambio ahora como resultado de su pecado. A lo mejor días antes ellos escucharon al Señor caminando y ellos corrieron hacia Él. Iban hacia Él, escuchaban su voz y se alegraban, pero ahora en su pecado ellos tratan de correr en una posición opuesta. Antes era atractivo, ahora es un sentimiento de temor. Ahora eso que habían usado para cubrirse fue insuficiente. Ahora vemos que la respuesta de los hombres es cubrirse, pero eso no funciona. Ellos intentan ahora esconderse de la presencia de Dios entre los árboles. Esta es la segunda respuesta de ellos. Es más torpe que la primera. Tú te cubres el pecado, ves que no funciona y ¿qué es lo que haces? Intentas esconderte de Dios. Cuando nos cubrimos para que otros no puedan ver, mostramos nuestra necesidad de centrarnos en lo que piensan los demás en lugar de centrarnos en lo que piensa Dios, y eso es muy torpe. Esto no es diferente a cuando los niños se ponen sus manitas en su cara pensando que se han escondido, pero todo lo demás está a la vista. Ellos simplemente cubren sus ojos. Así actuamos nosotros. Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Detrás de árboles para que no los vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Lucas 12:2. Porque nada, dice el Señor Jesucristo, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Cuidado lo que dices. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. ¿Qué leímos esta mañana? Proverbios capítulo 5. El Señor nos recuerda a través de Salomón, su hijo, que los actos de los hombres están delante de los ojos de Dios. Él ve todo. Adán y Eva aprendieron una verdad muy importante. Dios ve absolutamente todo, incluyendo tu pecado. No puedes esconderte de Dios. Y la razón es porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente. No hay un lugar donde tú puedas escapar de su presencia. Por favor, ve conmigo a Salmo 139. Y no hay otro salmo quizá que nos lo presente tan claramente como lo hace David aquí. Aquí vemos cómo David nos enseña que Dios lo sabe todo, Salmo 139, empezando en el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿En qué está meditando David? Es que no se puede esconder de Dios. Y aún nuestros pensamientos están delante de Él. Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán y Eva descubrieron lo que acabamos de leer. ¿Dónde estás? Y ellos dicen, bueno, escuchamos tu voz y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y Dios dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Cubrirnos a nosotros mismos en respuesta a nuestro pecado no funciona. Escondernos de Dios no funciona. Ahí está el pecado enfrente de nosotros. No hay lugar donde puedas huir y esconderte. No puedes huir de la presencia de Dios. En este punto a lo mejor tú piensas que el juego había terminado, pero no. Ahora hay otra respuesta de parte de ellos. Una excusa, culpar a otros. La pregunta de Dios fue simple y directa. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te pedí que no comieras? ¿Qué es lo que has hecho? Cada pregunta es fácil de responder. El Señor les dio preguntas simples y las respuestas fueron simplemente excusas. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella me dio del fruto. Aquí vemos que Adán tenía que proteger a su esposa, ser el líder, y ahora a causa de su pecado que sigue creciendo, ahora le echa la culpa a ella. Ahora dice que es culpa de ella. Ella le dio. Debes de dejar caer tu ira sobre ella. Ella culpa a su esposa. Por cierto, no estoy apuntando a nadie en particular, simplemente estoy haciendo énfasis en el texto. Pero, ¿sabes? Él está culpando a Dios. La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol. Y esto es lo que hacemos cuando nos descubren, quitamos nuestra responsabilidad. Oh, Ada- Adán no quiere dar esa respuesta donde reconoce, pero ahora la mujer culpa a la serpiente. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Cuántas veces cuando el hombre finalmente es atrapado se hunde nuevamente en las tinieblas al negarse a aceptar su responsabilidad por ese pecado? Qué difícil es decir sin reservas, ni excusas, ni darle la vuelta. He pecado. Punto. La confesión de David de su pecado. Mira lo que nos dice Salmo 51:3, porque yo reconozco mis
transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo estoy consciente de mi pecado, tú estás consciente de mi pecado y tu juicio se requiere y no le doy vueltas ni excusas. Esta es una respuesta de David sabia acerca de su pecado. Esta es sabiduría al confesar el pecado. Siempre se dice, él me pegó primero, es la forma en que mis padres me criaron. No dormí lo suficiente. No pude evitarlo. No sabía algo mejor. Ella me hizo hacerlo. Es simplemente mi personalidad. Así me hizo Dios de esa manera. Un simple sí, lo siento. Pero en lugar de hacer eso, buscamos ser astutos, defensivos, manipular las cosas, nos presentamos como víctimas en lugar de tomar nuestra responsabilidad. Ese es el camino que se toma. Nos cubrimos unos a otros, tratamos de escondernos de Dios y luego buscamos excusar nuestro pecado, culpar a otros. Y todo esto es simplemente insuficiente. Y no solo eso, sino que todo esto nos ciega de lo único que debemos ver, que es nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos, debemos de ver el pecado por lo que es y debemos de confesarlo tal cual. Y Dios sabe esto. Y tú puedes ver su gracia en este pasaje. Si tú estás aquí, esto te debe de recordar la gracia de Dios. Él no nos deja solos, al contrario, nos va a seguir para que entendamos y veamos el pecado tal como es. Mira nuevamente en estos versículos, pero ahora enfócate en el rol de Dios. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban. Esto no es acerca de Dios, que Él tenga información, es acerca de Adán y Eva. Ellos necesitan entender esa información. Esta es la gracia que no se merecen de parte de Dios. Los pudo haber dejado ahí y que se llenaran de su pecado y que ellos terminaran peor. Pero Dios va a ellos y les llama. Él hace esto porque sabe que Adán y Eva nunca irían a Él. Nuestro Dios va y busca a los pecadores. Lucas 19:11 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios cuando los encuentra? Él trata de acercarlos, que vean lo que no pueden ver y les hace preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué has hecho? Todas estas preguntas tienen el propósito de que ellos piensen lo que han hecho y lleguen a la conclusión adecuada y que busquen perdón de parte de Dios. No es para torturarlos. Él quiere que realmente vean lo obvio, que vean la magnitud de su pecado. De alguna manera lo que nosotros vemos aquí es lo que el Señor Jesucristo hace en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie
Nadie puede venir al Señor si no ven su pecado y la necesidad de un Salvador. Ningún pecador está a salvo si no comprende esto. Si no se da cuenta que está enfermo, no va a buscar la cura. Y dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre tiene que traerlo. Y todo esto lo vemos nosotros aquí en Adán y Eva, cómo ellos han sido engañados, cada vez caminan más y más en oscuridad. Y nosotros vemos aquí una fotografía del pecado, pero también vemos una fotografía de la gracia de Dios, que ellos no se merecen. Primera de Juan 1:8, nosotros leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo leía este versículo y decía, bueno, esto está fácil, no es tan complicado, pero aquí hay varias aplicaciones. Si estás caminando, dando una percepción de que no has pecado, la realidad es que has sido engañado y lo que está sucediendo es que estás escondiendo ese pecado. Tú piensas que puedes dejar ese pecado en tu vida y puedes estar bien delante de Dios. Tú te estás engañando y no estás reconociendo quién eres tú. Y la gracia de Dios no va a estar en ti. Dice primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos un mentiroso? Porque Él es el que dice lo que es pecado. Él nos ha enseñado lo que es. Y si tratamos nosotros de minimizarlo, estamos llamando a Dios pecador. Cuando nosotros nos escondemos, escondemos nuestros pecados, damos excusas al final del día. Estamos apuntando el dedo a Dios y le estamos llamando un mentiroso. Sus palabras no está en nosotros. Le estamos haciendo un mentiroso porque Él te está diciendo que tú has pecado y no lo hemos aceptado. Si tú estás cubriendo tu pecado, si estás excusando tu pecado, tú debes de darte cuenta que debes de comparar tu pecado no con otros, sino a la luz de la santidad de Dios, cómo Dios ve tu pecado, para que lo confieses a Él y para que estés de acuerdo con Él. Y aquí hay una verdad muy grande. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión en la amplitud de su palabra. Dios está ahí con Adán y Eva, está buscando una confesión amplia, no está buscando una confesión a la mitad. Si tú confiesas completamente tu pecado, vas a recibir la gracia de Dios. Si lo haces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y claro, es fácil cubrir el pecado y dar excusas en el momento. Y va a haber consecuencias al confesar el pecado, sí, pero tú debes de enfocarte en la consecuencia mayor, el estar delante de Dios. No puedes cubrir ese pecado, pero Cristo Jesús te da perdón. Imagínate cómo fue para Adán y Eva. Tú a lo mejor tienes miedo de que otros se den cuenta de tu pecado, pero cuando ellos escucharon que Dios estaba caminando y acercándose, su creador se acercaba, aquel que les dio todo esto que tenían, aquel que tiene la fuerza para hacer polvo cualquier cosa, aquel que habla y suceden las cosas. De hecho, Él habló y ellos fueron creados.
En el momento que Dios pudo pulverizarlos, usar su poder contra ellos, Él muestra gracia. Y nuestro segundo punto en esta mañana es que Cristo es el único Salvador, versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una maldición profética. Aquí hay tres promesas muy importantes que debemos de ver. La primera promesa es la enemistad, luego la promesa de la victoria y luego la promesa de alguien que va a destruir a Satanás. Aquí vemos la promesa de la enemistad, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto no es algo que nosotros disfrutamos la hostilidad, pero aquí es una promesa maravillosa diciendo que la relación con Satanás va a detenerse. Esa amistad y su descendencia, va a haber hostilidad con la de la serpiente. No se van a llevar bien, y esto es parte de la gracia de Dios. Está poniendo estas dos líneas en oposición. Está buscando que haya hostilidad contra Satanás. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es algo maravilloso, que estemos en oposición con Satanás. No queremos estar en su equipo. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ahora va a haber un conflicto, una lucha entre estos dos grupos. Si no hay hostilidad entre tú y Satanás el día de hoy, si tú no odias el trabajo que él está haciendo, entonces tú desesperadamente necesitas la ayuda de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hostilidad como resultado de la gracia de Dios contra Satanás. La segunda promesa que vemos aquí es de victoria. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esto es increíble. Dios aquí en la presencia de Adán y Eva llama su atención hacia la serpiente. Él está maldiciendo a la serpiente. ¿Puedes imaginarte a Adán y a Eva escuchando esto, recibiendo esta promesa que van a herir a la serpiente, su descendencia, en la cabeza, herirla? Puede traducirse mejor aplastar. Tú aplastarás la cabeza. Cuando lo haces es que muere. Ya no va a haber más engaño. Esta es la promesa del Mesías que vendría a acabar con la serpiente, a matar a la víbora. No le va a dar en la cabeza, sino en la cabeza. No le va a dar en la cola, sino en la cabeza. Salmo 110, un salmo mesiánico. Dice Jehová, dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y hablando del Mesías, el versículo 6 dice, juzgará entre las naciones, quebrantarás las cabezas en muchas tierras. Esta es la esperanza que nosotros tenemos aquí en las Escrituras, que Dios va a enviar a alguien para acabar a aquel que nos ha engañado. Esto
Es la lucha final y el Dios de paz aplastará a la serpiente. Esta esperanza y victoria no va a ser sin un costo. Génesis dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando directamente de Satanás, aquí hay una promesa profética. En el momento quizás Satanás pensó, aquí hay una oportunidad. Tú le herirás en el calcañar. Es decir, Satanás va a tener una victoria pequeña, pero realmente esa victoria pequeña significa que se ha acercado su muerte, la derrota final, porque Dios es soberano. Dios permitirá que esta criatura rebelde se manifieste, pero llegará aquel que acabará con ella. El Señor Jesús va a morir y parecería que hay una herida y se puede, quizá el diablo pudiera proclamar victoria, pero el Señor saldría adelante a recuperar a todos por los cuales murió. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Todo esto es un recordatorio de cómo debes de responder a tu pecado. No hay nada que puedas esconder delante de Dios porque vas a estar en su presencia. Él va a descubrir todo aquello que tú estás tratando de esconder y esos pecados van a tener un precio. Pero aquí vemos la gracia del Señor buscándote, trayéndote, te está ofreciendo salvación por medio de aquel que acabó con la cabeza de la serpiente y Él está llamando a cada uno al arrepentimiento. Así es como debe de cubrirse ese pecado. Y sabes, Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él, Él cubrió su pecado. Como recordatorio de ese día hasta hoy, nosotros tenemos que cubrirnos y Dios nos cubre del pecado. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pecadores? A la luz de estas dos realidades, reconocer que es un pecador arruinado, punto, y reconocer que Cristo es el único Salvador. Si tú confiesas esto, ¿qué es lo que sucede? El Señor te cubre ese pecado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. 2 Corintios 5:21 dice, y también Isaías 61:10, lo que el Señor hizo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, cubiertos perfectamente. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Este es un regalo gratis para aquellos que no ocultan su pecado, sino que lo confiesan delante de Dios. Él promete que lo va a hacer, te va a vestir por medio de la salvación. Gracias, Padre, por su palabra. Yo pido que su gracia no nos permita que sigamos en pecado, que no lo escondamos de usted ni de otros. Pero Señor, en su gracia, exponga ese pecado, que salga a la luz. Escudriñenos, Señor. Muéstrenos aquello que no podemos ver, que está en nuestro corazón, en nuestra mente. No nos permita seguir en nuestro pecado. Venga a nosotros, búsquenos, enséñenos. Llévenos a aquel que es la verdad,
que no huyamos de usted, sino hacia usted. Y que confesemos quién es usted, un Dios de amor, de misericordia, un Dios que como usted lo promete, cubre todo a través de la sangre de su Hijo. Le damos las gracias y oramos todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.